Hola, ¿cómo están? Qué bueno saludarles. Hoy se me ocurrió hacer este videíto, la verdad que con la intención de abrir el corazón y que platiquemos un poquito de qué es lo que representa doTERRA en mi vida. Quiero contarles que inicialmente, pues, los aceites esenciales no es algo en lo que yo creyera, voy a ser muy honesta. O sea, honestamente yo no había escuchado hablar de ellos antes, pero sí quisiera compartirles un poquito de cómo los aceites sí contribuyeron a todo el proceso que yo viví. En primer lugar, me quiero presentar. Mi nombre es Ana Figueroa. Me encanta muchísimo compartir, me encanta enseñar. Soy administradora de empresas. Estudié filosofía. Ahora estoy trabajando como administradora y coordinadora. Entonces, y por supuesto, este es mi emprendimiento. Aparte de eso, pues llevo 22 años siendo calígrafa y es algo que me encanta, realmente amo. Quiero contarles que en septiembre del 2014 nos avisaron con mi esposo que él tiene o tenía fibrosis pulmonar idiopática. ¿Qué es la fibrosis pulmonar idiopática? Es una enfermedad bastante seria que afecta a los pulmones. En realidad lo que ocurre es que los pulmones empiezan a fallar, se vuelven como piedra pómez. Entonces pierden la capacidad de globito, es decir, el aire entra, se expande, sale, se aprietan un poquito y así es como nosotros respiramos. Mi esposo empezó a perder esa capacidad y realmente fue al principio algo muy desesperante, muy difícil. Mi esposo era un hombre muy luchador, un hombre muy enérgico, alguien a quien admiro profundamente y en eso no hablo en pasado. O sea, mi esposo es alguien a quien yo admiro mucho todavía, de verdad, y me enseñó muchísimo. Parte de eso fue aprender cómo él fue desarrollando la enfermedad y esa resiliencia tan fuerte y tan grande. Quiero contarles que tengo tres hijos varones que actualmente, pues, tienen 21, 22, 24, 26 años y nos transformamos en un equipo muy potente. La verdad, lo que aprendimos es algo que en serio quiero compartir. Creo que es algo que le puede servir a muchas familias que actualmente están cuidando a un ser querido. Cuando uno tiene un enfermo en casa, un enfermo crónico, y el tiempo se prolonga, las circunstancias suelen ser muy difíciles, es algo realmente muy duro y doloroso que pone a prueba todas nuestras capacidades. Es servir a alguien todo el tiempo, todos los días, de día, de noche. Yo quiero compartirles, por ejemplo, la experiencia de que mi esposo se despertaba a las 2, 3 de la mañana y sentía una sed que a veces un vaso de agua no resolvía. Yo recuerdo que yo le dejaba en su mesa de noche su vasito de agua, pero él me decía que no lo quería, que él quería un vaso de agua fresca. Entonces a esa hora había que levantarse, ir a la cocina, traer agüita. Y a veces estás en tu mejor sueño a las 3 de la mañana después de un día muy cansado y tienes que sacar fuerza, no sé de dónde, para ir hacia la cocina a traer ese vaso. Hay muchas circunstancias que se dan. Creo que el cuidador primario vive muchas circunstancias y situaciones. La intención también de este video es compartirlo. Em, Me encantaría, lo digo, crear una comunidad de apoyo para todas aquellas personas que están viviendo no solo la enfermedad, sino el cuidado de un enfermo. Pero bueno, ¿a dónde viene esta conversación? O sea, ¿a dónde viene? En primer lugar, contarles que a medida que la enfermedad fue avanzando y el diagnóstico se volvió más negativo, creo que en el fondo, aunque uno no lo quiera aceptar, uno sabe lo que está pasando, uno sabe que la persona está decayendo, se está yendo. Aunque uno no lo quiere aceptar, la verdad, quiero confesarles que lo negamos, negamos que el tiempo y el espacio estaba acabándose.
Y entonces los medicamentos, porque definitivamente le dimos todo lo que podíamos darle. Hay un medicamento que se llama pirfenidona, que me encantaría hablarles de ese medicamento. Realmente es muy potente cuando la fibrosis pulmonar está en etapas iniciales. Mi esposo ya se lo descubrieron muy tarde, por lo que la pirfenidona no hizo gran diferencia en él. De hecho, el doctor no quería dárselo, no sé. Fue una situación compleja. Entonces ahí es donde, aunque a mi esposo no le gustaban los aceites esenciales y en lo particular a mí tampoco, empezamos a utilizarlos. Había un medicamento que es para la inflamación, había un medicamento que era para el dolor y la verdad no tiene sentido hablar de los nombres de los medicamentos, aunque si a alguien le interesa se los puedo compartir en los comentarios, solo póngamelo ahí con gusto, yo les voy a compartir. Con la fibrosis pulmonar hay un dolor de espalda muy intenso, realmente limitante, y mi esposo lo sufría todo el tiempo. ¿Qué utilizamos para ese dolor? Copaiba. Van a escuchar algunos aceites que son para el dolor, por ejemplo, el Deep Blue, que viene en crema, que viene en aceite, pero el Deep Blue tiene menta. Con la fibrosis pulmonar uno tiene una necesidad muy intensa de jalar aire. Entonces, la menta, que aunque algunas personas, por ejemplo, a mí me despeja mucho, me hace muy bien porque yo siento que me despeja. Mi esposo sentía que se ahogaba. Entonces, la menta no era opción para él. Copaiba es interesante. Nosotros le poníamos la copaiba en la espalda con un masaje y eso le aliviaba muchísimo. Lo hacía sentir aliviado, el dolor cedía y podía dormir. En los últimos estadios de una enfermedad, el dolor es sumamente intenso. Dormir es un privilegio, honestamente. No pueden dormir ni de día ni de noche, no importa qué tan cansados estén. La copaiba le ayudaba a eso. Podía descansar, podía dormir y relajarse. La verdad que abusamos del aceite, lo usamos también en sus piecitos. Eso es algo que a él le caía muy bien. Por otro lado, la lavanda en difusor, solo que vuelvo y repito, a él los aromas los sentía muy intensos. La lavanda en la parte de afuera, o sea, poníamos el difusor en la parte de afuera. Yo hubiera querido usar Breathe. Breathe es una mezcla que es muy buena para respirar mejor, para despejar las vías. Les comento que la fibrosis pulmonar en realidad no acumula moco, por lo que él no tenía que expectorar, sino que era una sequedad. Entonces la lavanda para relajarse, copaiba para el dolor, y eso le ayudaba muchísimo. Ya cuando el tiempo estaba finalizando y mi esposo ya se estaba despidiendo de nosotros, recuerdo que 2 días antes, él pidió su aceite, se lo pusimos en la espalda, en el pecho, un masaje en sus pies, un masaje en sus manos. Lo que más quiere un enfermo es sentirse amado. El enfermo tiene mucho miedo. Imagínense, la vida se le va. Recuerdo que a él le preocupaba muchísimo nuestro bienestar. Yo siempre fui ama de casa por muchos años. Entonces, digamos, se puede decir que nuestro matrimonio, que duró 25 años, los primeros 10 yo era una esposa de casa. Entonces, por supuesto que él tenía en su mente esa realidad, o sea, es decir, él tenía la preocupación de mi bienestar. Entonces, a medida que él se fue despidiendo, y por supuesto yo desarrollé mis talentos, encontré fuerza, me empoderé, o sea, tengo que decirlo, yo me considero una mujer empoderada, líder, y pudimos liderar a nuestros hijos para transformarnos en un equipo al servicio. O sea, nosotros servimos a mi esposo esos 8 años con mucho amor y creamos todo un sistema para que eso funcionara. No es fácil, requiere mucho esfuerzo, requiere compromiso, pero también requiere acompañamiento. No hagan esto solos. No hagan esto solos. Apóyense, ámense, Dios está primero siempre.
Si pueden tener ayuda psicológica sería buenísimo, nosotros no lo tuvimos. Honestamente, creo que en el fondo no sabíamos que lo necesitábamos, a veces uno no siente que lo necesita y esa preocupación y ese miedo, él lo sentía y lo percibía. Apoyar a alguien que está despidiéndose y se está yendo no es fácil, hay que escuchar, hay que comprender, hay que entender los arranques de ira, hay que entender todos esos elementos que aunque son difíciles, es una realidad. Hay que, y digamos, si hay otra persona escuchando este video, es decir, alguien más dentro de la familia, no descuidemos al cuidador primario, que es la persona que está cerca del enfermo, porque aunque no lo crean, está tan enfermo como su ser querido. El cuidador primario no lo ve, o sea, y conforme pasa el tiempo, no lo percibe, no lo distingue, pero está tan enfermo. Se está despidiendo también, hay un duelo ahí también, y como le estamos prestando atención al enfermo, no nos damos cuenta de que nuestro cuidador primario ya está empezando a desarrollar condiciones. Más adelante de hecho, en mis redes sociales van a encontrar mucho de la diabetes y la tiroides. Digamos que la diabetes la había desarrollado yo 10 años antes de que mi esposo falleciera, pero la tiroides surgió de los procesos de duelo y no lo supe hasta después. O sea, son cosas que uno no las siente. Yo sentía mucho cansancio, pero yo creía que era parte del proceso, que como yo cuidaba a mi esposo tanto, eso era lo que me tenía cansada. Yo no entendía los síntomas o los avisos que mi cuerpo me estaba dando. Claro, o sea, uno está enfocado en el ser querido. Entonces, ¿qué quiero compartir? Uno, que un ser querido necesita apoyo, cariño, cuidado, sistema, planificar, organizar y controlar. Lo necesita. No podemos cuidar al azar a un paciente, tiene un protocolo que seguir. ¿Están bien sus medicamentos? Suplementémoslos, usemos los aceites para apoyarles. ¿Qué usamos nosotros? Repito, copaiba, lavanda, porque era lo que mi esposo toleraba, pero depende de la condición, se pueden usar otros aceites. No estamos afirmando que los aceites sustituyan el medicamento, pero ojo, cuando nos acercamos al final, en serio los medicamentos ya no ayudan. Y les aseguro que los aceites sí, los aceites sí. El médico de paliativos que nos apoyaba, aunque ustedes no lo crean, recetaba aceites esenciales para relajar, para resolver el dolor, para incluso dar cariño, porque un masaje es una manera de decirle al ser querido que lo amamos. Y ojo, ¿de qué se trata esto? Yo, esta también es una invitación, invito a que creemos un grupo de apoyo. Sé que afuera hay muchas personas que están viviendo lo que yo viví. Al principio, cuando mi esposo se fue, no fue tan fácil. Honestamente, no hubiéramos tenido esta conversación. ¿Por qué razón? Porque fue muy difícil dejarlo ir, pero a la vez, en esos 8 años aprendimos algo y de mi parte me muero por compartir. ah, Desbordo de querer compartir lo que aprendimos. El sistema, los protocolos, el cariño y el acompañamiento, necesitamos ser familia. Entonces, esta también es una invitación a crear esa comunidad de mujeres sobre todo, que somos las que más cuidamos, pero no quiere decir que no haya hombres ahí, hay espacio para todos y que juntos construyamos algo muy lindo y positivo. Compartamos mucho amor, de verdad, hagámoslo, confiemos en Dios. Y de mi parte, por favor, cuenten conmigo para todo. Entonces, voy a estar haciendo videitos así, compartiendo alguna de las experiencias vividas, cuidando a mi ser querido. Y va a ser un gusto para mí seguir conversando con ustedes. Entonces, me despido y esperemos seguir viéndonos y compartiendo.